¿Cuál es la diferencia de la Santa Muerte con otras, por ejemplo? Que no te castiga. La Santa Muerte no castiga. No. El unicornio negro es el brujo mayor de Catemaco, en Veracruz. Para los que no saben, Catemaco es la cúspide donde hay brujos y brujas y se hace tanto magia blanca, pero mucho más magia negra y pactos entre más. Pero este joven adulto de tan solo 27 años ha tenido experiencias paranormales, tanto con muertes, el diablo e incluso con las peticiones que le hace la gente para un pacto. Es por eso que te presentamos el aterrador caso de El Unicornio Negro, el brujo mayor de Catemaco. Iniciamos. La historia del unicornio negro se remonta a su niñez, que a partir de los 5 años en adelante tuvo este tipo de aumento espiritual a diferencia de los demás, siendo condecorado por su abuela como era algo único en su especie, porque no habría nadie más que tuviera ese aumento de poder sobre la magia o brujería, siendo dicho para ella que era un unicornio. Así que mientras que iba apoyando a su padre, que su padre también fue un brujo mayor de Catemaco por 3 años consecutivos, él pudo ver desde exorcismos, brujería, liberación de alma, entre más. El ser condecorado brujo mayor no es una tarea fácil, porque existe un régimen de brujos que hablan quién será el próximo por sus niveles de magia o de brujería, siendo el caso de este unicornio, que fue condecorado y hecho el brujo mayor de Catemaco más joven en serlo, condecorándose 5 años consecutivos. Tal vez este sea el sexto, pero una de las experiencias que le ha dejado el estar en este mundo es cuando un padre vino, un padre de la religión católica, y pidió su ayuda, pero el por qué te dejará helado. Un párroco, llegó con SIDA. Ok. Sí, llegó con SIDA. Estuvo con monaguillos. Sí, abiertamente. Ujú. Sí, estuvo con monaguillos. Llegó con... Quería un pacto con el diablo. Le dije que sí, podríamos hacer un pacto, pero yo no iba a tener que nada, que yo no me iba a cortar, porque él tenía SIDA. Sí, yo le dije, podemos hacer un pacto con tu misma sangre, con la deidad de tu misma deidad, sí, pero tienes que saber que entrando a la antesala del infierno, ahí no está Dios. Sí. ¿Y lo aceptó? Sí, lo aceptó, hermano. Le dije, podemos hacer esto, otro. ¿Cuántos días dura un trabajo de esos? Él estuvo decidido a entregar a muchas personas. Sus Solo almas. por tener la salvación de su vida. ¿Sus almas de las personas? Sí. Wow. Solo por tener su salvación. Y ahí es cuando entra que el ser humano, algunos seres humanos son egoístas. Claro. Y piensan solamente en ellos. ¿No le importó? Y no le importó, hermano. ¿Cómo Fíjate que... No, adelante, ahorita te voy a hacer una... Ok. Para que no se me vaya, después me contestas cómo se entrega una persona. Uy. Pero si quieres, cuéntame lo que me ibas a contar y después esa pregunta. Yo sinceramente le dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer un pacto muy diferente. Vas a hablar con el Ser Supremo. No vas a hacer el cambio de almas. Uh-huh. Porque él lo que iba a hacer era entregar almas para que él pudiera estar libre. Uh-huh. Y se le pudiera eliminar toda enfermedad. Que él está obligado por esa sanación en vida, ¿está obligado a algo después de la vida, en la muerte? No, simplemente ya no tendría cavidad para Dios. Él va directo con el diablo, sí. No hay ya. No. Él perdió ya la santidad y todo. Y aparte en el mundo, ¿quién está libre de pecado? Nadie. Nadie. Hay que saber, porque hay muchas personas. Bueno, te voy a contar, el señor falleció en el proceso. No aguantó. Él hizo lo que tuvo que hacer, regresó a casa, 2 días después falleció. No aguantó la energía. Tal vez él no supo cómo hablar, no supo cómo pedir. Uh-huh. Sí. Y falleció. O sea, hizo algo mal. Él
hizo algo que no le gustó al ser Claro. que se lo llevó. Y le quitó la vida. Una de las experiencias que ha tenido más sería en la Cueva del Diablo, lugar donde es concurrente que asista y pueda ser el lugar donde haya más cosas como eventos de brujería, liberaciones y encargos de la gente, pero dentro de estos ha visto el mítico ser que se le considera por algunas religiones como malo y otros como bueno, pero él asegura que es como lo tomes o como te muestre ante él. Puede ser una persona normal o incluso un ser aterrador o hermoso, pero este tendría la posibilidad de poder verlo y saber cómo es en realidad el diablo. Al diablo lo ponen mucho como que es un humano, pero con patas de cabra y una pata de chivo y su colita, ¿no? Y su trinchera, sí. Pero es muy diferente. Cuando yo llevo... ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Cómo es? Por ejemplo, a mí se me ha presentado de esta forma. Cuando yo vi a esta persona, yo estaba mirando como ese ser, que sí tenía manos y pies, pero no de cabra ni nada de eso, como de un ser humano igual. Pero sus manos eran más largas y sus uñas eran como de madera. Es como si yo subiera a un diablo en figura y después esa figura agarrara la energía, pues. Pero el diablo es grande, es enorme. No es del tamaño de un ser humano, es enorme. Cuando yo lo veo, lo siento, porque hay varias formas de sentir al diablo. Una es verlo y la otra es sentirlo, ¿sí? Cuando yo lo veo como negro, como una nube negra, así. No es un humanoide, no es un ovni tampoco, porque también hay muchas personas que me han preguntado, ¿cómo un ovni? No, no es un ovni. Es un ser muy fuerte, oscuro, que cuando se presenta no te deja, ni te da tiempo de hablar, no te da tiempo ni de correr, te quedas paralizado sobre su energía, ¿sí? La forma en la que el diablo habla no es de lengua, es de forma consciente. Tú estás escuchando lo que él te dice en tu conciencia y tú le puedes responder dentro de tu misma conciencia, pero jamás vas a hablar con hola hermano, soy el diablo, ¿cómo estás? No, siempre lo vas a sentir, pero siempre en tu mente es como vas a hablar con él, sí, porque si el diablo puede agarrar tu materia, te la puede destruir y todo eso, ¿cómo crees que el diablo va a entrar en ti? Sí, para ello pues tienes que pactar con él. Si el diablo se presenta, ya sea de forma física, lo hablas, ¿sí? Pero si no es de forma física y solamente lo sientes, en el lugar en donde vas a pactar, lo sientes, tú tienes que hablarle para que él te pueda contestar, ¿sí? Pero si es algo muy fuerte, hermano. Hay personas, por ejemplo, ahorita que te conté, entro yo a ver que ya habían pasado los 20 minutos, entro y veo que le estaba agarrando los pies y se lo estaba llevando más a fondo de la cueva. Claro, el ser tan joven y ser proclamado como el brujo mayor de Catemaco le provocaría muchas envidias, y al ser condecorado por demás decisiones sin que él lo pidiera, sufriría las envidias de aquellos que anhelaban toda su vida en ser el brujo mayor. Pero siendo este caso que las envidias se mostrarían y serían efectuadas por medio de un cáncer, siendo en ganglios por su más que nada en el hueso pelvis o parte de su órgano reproductor, ahí le detectarían cáncer, siendo un golpe fuerte porque los doctores decretaron que ya estaba muy avanzado, dándole un máximo de tiempo de 2 meses. El mundo se le vino abajo, siendo algo aterrador porque para ese momento que le dijeran que fallecería ya tenía esposa e hijos, sufriendo mucho, pero al ver que le quedaría hacer un tipo de quimio o diálisis para poder contraer la enfermedad, pero esto también reduciría el tiempo que le quedará en vida.
Antes de hacer esto, él decidió cargar una estatua de la Santa Muerte e ir a la Cueva del Diablo, donde haría un ritual para pedirle a la muerte que si al menos sería su último momento de vida que le dé permiso de encontrar la paz. Con esto hecho, fue a la operación porque aparte del cáncer se le había hecho coágulos o inflamaciones en todo el cuerpo, siendo uno más grave en su cabeza. Aquí mismo asegura el unicornio que toda la operación pudo sentir como no le hacía efecto la anestesia, siendo como las partes de su cuerpo eran cortadas y se abrían, como rapaban la parte de su cabeza para quitar toda esta inflamación y como arrancaban pedazos de piel muy rápido. Todo esto causado que la anestesia le diera efecto después de toda la operación en su casa. Hasta aquí seguiría el camino de recuperación de esa operación y pasando los días se sintió mejor, pero esto pudo ser confundido por lo que ocurre en estos momentos cuando estás muy mal, siendo el caso de que de repente te sientes mejor, pero el tiempo será más corto. Como esos ejemplos cuando un familiar está muy mal y está a punto de estirar los tenis, pero en un parpadeo se recupera, va al baño por sí solo, tiene más energía, más ánimo y quiere comer de todo. Bueno, algo así pensaría el unicornio, pero pasó un mes, pasó 3 meses y al parecer los 2 meses que le daban ya había acabado, pero él seguía vivo. En eso recibe la llamada de su doctor que le pide de urgencia que lo vea. Yendo y dándole una noticia que no sabe qué o cómo ocurre, pero también le pregunta qué hizo o qué tomó porque ya no tiene cáncer, siendo una bendición para él haber cumplido la Santa Muerte con su petición y agradecerle sería lo principalmente que haría. Estas experiencias serían mucho de este personaje que puede ser un poco creíble, pero estamos hablando de un brujo de Catemaco. El pensamiento de mucha gente puede tener por las diversas religiones y también por culturas es diferente a ellos, pero eso no significa que no exista. Ya vimos de dónde sacaría el nombre del unicornio, por un familiar, dicho por él, pero ¿por qué el nombre de ese color? Resultaría que al paso del tiempo se interesaría más por la magia negra, siendo esto dicho por él que era su momento más joven y sin pensar qué haría, ya que al ver cómo la gente lo respetaba, cómo dedicarse a este tipo de magia y temerle era algo que le gustaba, pero resultaría crítico al momento donde habría algo que le hiciera dejar eso, siendo el detalle de que al estar en la magia negra pues solamente le agregaría al unicornio el nombre del color negro, siendo la experiencia que tendría que lo alejaría al momento de pasar por eso, que sería como un padre quería dar en sacrificio a su propio hijo, y a partir de eso, incluso teniendo ya hijos él, tomó la decisión de alejarse de este rubro de la magia negra. Y cambió muy drásticamente porque yo anteriormente hacía ofrendas, o sea, llevaba sangre y todo esto, y tipo de animales y todo. Rituales de sangre. Pero llegó un día un señor a hacer pacto y quería ofrendar a su hijo de 4 años. Quiero el poder. Quiero tener control sobre las personas. Quiero que si yo veo a una persona y le digo que esto es lo que va a hacer, eso es lo que yo quiero que él haga, sí. Pero te traje como ofrenda a la persona que yo más quiero. Y me enseña a su hijo de 4 años. Yo sé que él no ha vivido la vida, pero la vida es así, la vida es dura, la vida es fuerte y hay que tener decisiones, hay que ser una persona de decisiones. Y esta es mi decisión. Entonces yo veo al niño. El niño llega y pues un ángel, ¿no? Todavía no tiene malicia. Y lo corrí. Se molesta. No, pues yo vine acá contigo, pues yo sé que eres uno de los mejores y busca otro. Cambié porque dije ya he hecho mucha maldad. A veces el brujo no es el malo, sino las personas que quieren el trabajo. Claro. Y yo dije, voy a hacer un cambio. Pero yo creo que lo que más me cambió, yo tengo 8 años con mi esposa. Ajá.
Sí, la conozco desde que empecé el cambio. Y vino mi hijo. Entonces dije, ya. Ya por último veríamos cómo este sujeto llevaría una vida tranquila en Catemaco, porque uno de los principales hechos que se necesita al ver que eres un brujo mayor de Catemaco es haber vivido en este lugar y nacido. Es lo mínimo como requisito se le pide a la gente para lograr ser considerado al menos en formar parte de los brujos, pero en este caso tendría una experiencia con algo parecido a la Llorona, que incluso se mostraría como una bruma negra o sombra que verían sus cámaras de seguridad a altas horas de la noche, siendo esta la siguiente experiencia. Y paranormales, hubo una presencia espiritual en este lugar, pero quiero contarles a todos ustedes lo que pasó antes de lo que les voy a enseñar. Tengo la evidencia y esa evidencia les va a salir en el video. Lo que pasó esta madrugada a las 00:40 horas. Vengan conmigo. Estaba terminando el pequeño festejo que le realizamos a mi esposa. Venimos para acá toda la familia, guardamos todo. Llegó un momento en donde todo estaba en silencio. Me empezó a dar lo que es insomnio. Siendo las 00:40 horas, yo escucho desde el cuarto donde estaba durmiendo con mi esposa y mis hijos que cae lo que es como un costal de cemento de 2 metros hacia abajo, pegando en el piso. Pero yo quería saber en qué lugar era, si era dentro de mi casa que se habían metido, o si era al lado del patio en donde guardo lo que son los kayaks para salir a remar, ¿sí? Ahora, sucede que revisando las cámaras noto que no hay ninguna irregularidad. Voy hacia el baño, me dirijo hacia el baño. Justamente les voy a enseñar en la parte de donde está mi baño. Tengo unas ventanas que se pueden notar aquí tengo unas ventanas. Esas ventanas pues da directamente a este árbol, se escucha, ¿sí? Y empecé a notar cómo la energía empezó a bajar, el frío empezó a notarse y se empezó a escuchar cómo una mujer lloraba, cómo una mujer empezó a llorar desconsolada, pero de forma silenciosa, muy bajita. Mis perros empezaron a tener miedo, ellos empezaron a llorar no de una forma fuerte, no de una forma lamentosa, sino en silencio también. Me percato y pienso que solamente me está pasando a mí esto, que solo yo lo estoy escuchando. A lo cual agarro y le digo a mi esposa, flaca, ven, despiértate. Me está sucediendo algo y no sé si solamente lo estoy escuchando yo. Y quiero que lo escuches también tú para saber si solamente soy yo. Cuando mi esposa se para y viene conmigo hacia el baño, me dice, ¿qué es lo que está pasando? Ella pensando que hay personas dentro de la casa y se paró y me dice, ¿quién entró? ¿Quién vino para acá? ¿Quién está aquí? ¿Se metió alguien? ¿Nos están asaltando algo? Y le digo, no, flaca, no es algo humano, es algo sobrenatural. Y quiero que te prepares, porque quiero que te mentalices y sobre todo que vengas conmigo a escuchar esto. Ella se para y viene conmigo al baño. Entramos los dos al baño. Cierro la puerta del baño porque mis hijos están pasando el baño, ¿sí? Pasando esa puerta, mis hijos estaban durmiendo. Y no quería como que esa energía les afectara a ellos si nosotros al momento de estar ahí se hacía presente ese espíritu. Entonces abrimos la puerta del baño, la ventanita del baño, nos quedamos en silencio y ella empezó a escuchar los lamentos.
Para eso entonces ya era la 1 de la mañana. Sí. Para eso entonces ya era la 1 de la mañana. Y ella me dijo, ¿qué hora es? Y yo le dije, son la 1 de la mañana. Y me dijo, es hora impropia. ¿Por qué estás despierto? Ahí fue donde yo le conté. Lo que pasa es que escuché como un bulto, como si fuera un bulto de cemento o un bulto de alimento, ¿sí? Cayera de 2 metros y se escuchara algo fuerte, algo que haya caído. Busqué mis cámaras, puse mis cámaras en ver, ahora sí, reproducción en vivo, y no había nada. Pensé que era mi gato y mi gato estaba durmiendo. Después de que pasó este suceso, yo me quedo despierto hasta las 2 de la mañana, que fue en donde empecé a pensar, bueno, si esto se escuchó, tal vez las cámaras pudieron percibir algo. Fue ahí donde me dormí hasta las 3:30 de la mañana, que fue cuando capté en las cámaras esto que les va a aparecer aquí. Espero de verdad que esto que lo vayan a ver, lo hagan de día, ¿sí? Mayormente a las 3:30 los espíritus salen a burlarse de la Santa Trinidad. Traten de ver este video en las mañanas y en las tardes. Y si es en la noche, que sea antes de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque esta es la presencia de un espíritu que sale como una sombra en una esquina de mi casa. Las cámaras empiezan a distorsionarse y de la nada sale la sombra. La sombra sale de este lado. Ven, la sombra sale de este lado. La sombra sale aquí. Y esa sombra empieza a hacerse más y más oscura. Muchísimo más oscura. De la nada dije, bueno, tal vez sea una falla de la cámara. No fue así. Cuando sale esta sombra, la sombra empieza a alzarse. Y cuando menos lo esperábamos, esta sombra, hermanos, ya estaba aquí en este árbol. Ya estaba aquí en este árbol, en esta parte, ¿sí? La sombra estaba aquí. Se hizo grande, intensa, más oscura. Y de la nada, ya se mira aquí de esta parte. Era una silueta enorme, muy grande, sí, una silueta de una mujer. Y después se ve cómo se mueve y sube arriba de mi casa, a la segunda planta, en donde están mis perros, en donde tengo a mi perro que se llama Mictlán, que es un choloscuincle. Los choloscuincles eran muy sagrados y para mí lo siguen siendo. El choloscuincle te ayudaba mucho a pasar y a guiarte por el puente hacia el mundo espiritual, y también cuando eran 1 de noviembre también te ayudaban a pasar ese puente de regreso para venir a visitar a tus seres vivos, ¿sí? La cual te dejaban ofrendas y fotografías. Ese era el perro que te ayudaba también, que venía del inframundo y era venerado por muchísimas culturas. Aquí les tengo el video, hermanos. Esta es una evidencia. Te va a helar la piel cuando veas esta evidencia espiritual. Aquí está.
El unicornio negro seguiría hoy en día viviendo en Catemaco y siendo en el 2023 y 2024 el mayor auge de muestra de quién es ante los podcasts más interesantes del momento, como sería Creativo, Gafe, Fepo y Gusgri, siendo un completo demostración de lo que la gente desconoce y que si tiene algún problema él venía con el afán de mostrar un poco de aceptación de parte suya, ya lo que él hace, y que no siempre se trata de cosas malas al hablar de Catemaco, dándoles una oportunidad de que si tienen un problema grave de salud, dinero o familiar, acudan a él para poder solucionarlos o al menos saber qué pueden hacer. Con todo esto llegaríamos al final del caso aterrador del unicornio negro, el brujo mayor de Catemaco. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.